¿Alguna vez te has preguntado qué significaba realmente luchar en una guerra medieval? No desde la perspectiva de reyes o caballeros con armadura reluciente, sino de las pobres almas que tenían los trabajos más terribles imaginables. Sin gloria, sin canciones escritas sobre ellos, solo acero frío, lodo y muerte casi segura. En este contenido, estamos explorando los trabajos más aterradores en un campo de batalla medieval. No estamos hablando de los tipos que podían balancear espadas desde el lomo de un caballo. Estamos viendo a aquellos que fueron obligados a morir, los que fueron enterrados vivos, los que fueron a la batalla sabiendo que no se esperaba que regresaran. Desde los hombres obligados a caminar hacia el fuego enemigo con nada más que un escudo de madera, hasta aquellos cavando túneles debajo de castillos, mientras rezaban para que el suelo no se derrumbara sobre ellos. Este es el lado brutal y sin filtros de la guerra medieval que no ves en las películas de Easy. Algunos de estos roles suenan locos hoy, pero en aquel entonces eran simplemente parte de la guerra. Vamos a desglosar todo y echar un vistazo más de cerca a lo que significaba tener el peor trabajo en el campo de batalla. El primer trabajo terrible era el del pobre bastardo llamado la vanguardia. La vanguardia no era una posición ceremonial o símbolo de honor, era una sentencia de muerte con una descripción de trabajo. En cualquier formación de ejército medieval, la vanguardia se paraba en el frente de la línea, y eso significaba ser el primero en enfrentar todo lo que el enemigo pudiera lanzar. Este no era un papel de élite. La mayoría de estos hombres eran campesinos reclutados, apenas entrenados y mal equipados. Muchos venían directamente de los campos. Se les entregaba una lanza y un casco básico, y eran empujados hacia el frente como carne para el molino si había arqueros en el lado opuesto. La vanguardia recibía las flechas, primerons y las armas. De asedio lanzaban rocas masivas o escombros en llamas. La vanguardia era la que comía el impacto. En asedios de castillos, estos eran los tipos enviados a asaltar las murallas primero, subir escaleras bajo aceite hirviendo y piedras, a menudo, sin ni siquiera el mínimo de cobertura, en cargas de caballería. Sí, serían pisoteados antes de poder reaccionar. La idea era brutal, pero simple. Su trabajo era absorber el caos para que las unidades más valiosas, caballeros, infantería mejor entrenada y caballería pudieran ver lo que estaba pasando y tal vez responder, efectivamente. Pero para cuando eso pasaba, la vanguardia usualmente era una pila de cuerpos. Eran los probadores literales del campo de batalla. Si el enemigo había cavado trincheras ocultas o puesto picas en la hierba, la vanguardia sería la que lo descubriría cayendo en ellas o siendo empalados. No había un ciclo de retroalimentación táctica, ningún mensajero corriendo de vuelta con actualizaciones. Solo muerte y confusión. No era que los comandantes no sabían que estaban enviando hombres a morir. Absolutamente lo sabían, pero tenían que elegir quién recibiría el golpe. Y los soldados de a pie pobres, y sin entrenar, siempre eran los primeros en la línea. El término carne de cañón no existía aún, pero eso era exactamente lo que eran. También había cálculos políticos involucrados. Muchos señores feudales eran reacios a arriesgar a sus propios sirvientes o caballeros temprano, así que campesinos prescindibles formaban la mayor parte de la vanguardia. En casos raros donde mejores tropas lideraban la vanguardia, usualmente era porque la moral necesitaba un impulso o los comandantes querían hacer una declaración audaz, pero esa era la excepción, no la regla. No era coraje lo que te ponía en la vanguardia, era falta de opciones, sin apellido familiar, sin entrenamiento, sin monedas para sobornar tu camino hacia una posición más segura, ibas al frente. La peor parte es que si por algún milagro sobrevivías al choque inicial, todavía probablemente serías presionado para seguir luchando en el caos empapado de sangre que siguiera. La victoria no significaba seguridad, significaba más carnicería. La vanguardia también soportaba todo el daño psicológico. Caminar hacia el enemigo, sabiendo muy bien que probablemente estarías muerto en minutos, no es algo de lo que simplemente te recuperas. Había relatos de hombres vomitando antes de las batallas, temblando incontrolablemente o tratando de llorar. La deserción era un problema, pero si te atrapaban, usualmente llevaba a ahorcamiento o mutilación, así que se quedaban por miedo, no por lealtad. Y.C. Vivian. Rara vez obtenían reconocimiento. No había canciones sobre el campesino que mantuvo la línea hasta que llegaron los caballeros. La vanguardia existía para morir lo suficientemente fuerte como para dar a otros una oportunidad de ganar. Era el papel más ingrato y aterrorizante en cualquier campo de batalla medieval, y uno que decenas de miles no tenían opción, sino aceptar.
En el segundo trabajo terrible era el de zapadores y ratas de túnel, entre los papeles más física y mentalmente castigadores en un campo de batalla medieval. Los zapadores, también llamados mineros o ratas de túnel, jugaban un papel que era tanto esencial como invisible. Estos hombres eran responsables de colapsar las fortificaciones enemigas desde abajo, usando herramientas crudas como picos, palas y martillos, y a menudo arrastrándose a través de túneles cavados a mano apenas lo suficientemente altos para agachar. Su tarea era simple en concepto, pero brutal en ejecución: cavar debajo de las murallas del castillo, debilitar la fundación y derribar la estructura. En lo que hacía el trabajo aterrorizante no era solo la oscuridad claustrofóbica o el daño físico, sino el peligro impredecible. El enemigo podría escuchar el cavado y enviar un escuadrón contra para interceptarlos bajo tierra. Esto llevaba a escaramuzas mortales de túnel, en pasillos llenos de brea negra con polvo, humo y el peso opresivo del silencio. Estas peleas no eran como batallas de superficie. No había espacio para balancear espadas, así que los mineros usaban dagas, picos o herramientas contundentes, y a menudo peleaban solo por tacto. El aire era limitado. Las antorchas absorbían oxígeno, y los riesgos de incendio eran constantes, especialmente si los defensores vertían aceite o humo en los pozos. En algunos asedios, los defensores recurrían a inundar los túneles, prenderles fuego o colapsarlos deliberadamente para enterrar a los zapadores vivos. A pesar de lo esenciales que eran para el éxito de un asedio, los zapadores rara vez recibían reconocimiento. La mayoría eran plebeyos pagados una miseria, y una vez que una muralla caía, el crédito usualmente iba a los caballeros cargando después. Pero sin estos excavadores de túneles, muchos asedios se habrían extendido por meses más o habrían fallado completamente. Algunos castillos incluso tenían defensas contra minería complejas, como fundaciones forradas de piedra o fosos profundos específicamente para detener a los zapadores de acercarse lo suficiente para trabajar. Estos obstáculos forzaban a los zapadores a cavar túneles más largos y arriesgados que podrían tomar semanas para completar, y ofrecían más oportunidades para derrumbes o detección. Los registros históricos de asedios, como los del castillo de Rochester o Chateau Galliard, describen operaciones de minería extensas que casi se convirtieron en guerras dentro de la tierra. También mencionan la tensión psicológica: cavar en casi silencio, consciente de que tu vida podría terminar con un solo error, emboscada enemiga o falla estructural. Algunos excavadores de túneles supuestamente experimentaron alucinaciones por mal aire o estrés extremo. Weisenenbach siguieron adelante porque sabían que su pequeño y oscuro campo de batalla tenía consecuencias arriba en el suelo sin zapadores. Incluso el ejército medieval, mejor equipado, podría ser detenido indefinidamente por fortificaciones bien construidas. Estos hombres no eran solo cavadores, eran la versión del mundo medieval de expertos en explosivos, poniendo las bases, literalmente, para cada salto final. El tercer trabajo terrible era el objetivo de ballesta, también conocido como portadores de pavés. Durante el apogeo de la guerra medieval, particularmente en los siglos XIII al XV, las ballestas se convirtieron en una fuerza dominante en el campo de batalla, debido a sus pernos perforadores de armadura y requisito de habilidad relativamente bajo para usar, pero venían con una seria desventaja en un tiempo de recarga largo, a diferencia de los arcos largos, que podían disparar varias flechas por minuto. Las ballestas, especialmente los tipos más poderosos de manivela o cranequín, requerían tiempo y esfuerzo significativo para recargar, dejando al tirador completamente expuesto para lidiar con esto. Los ejércitos desarrollaron un papel de apoyo específico: el portador de pavés. Estos eran hombres encargados de cargar escudos grandes, a menudo curvos, conocidos como pavesis, que podían ser plantados en el suelo para formar una pared portátil frente a los ballesteros durante asedios o batallas campales. Aunque esto podría sonar como un papel de apoyo logístico, en realidad era una de las posiciones más peligrosas en el campo. Los portadores de pavés tenían que moverse frente a la línea principal y pararse o arrodillarse mientras sostenían un escudo masivo hecho de madera y cuero reforzado con bandas de metal. Y tenían que hacer todo esto mientras salvas de flechas, pernos e incluso armas tempranas de pólvora desgarraban el aire. El pavés era efectivo solo si se mantenía erguido, lo que significaba que el portador no podía simplemente soltarlo y correr. Necesitaban anclarlo, reforzarlo y sostenerlo incluso bajo fuego pesado
Así la caballería enemiga lograba romper. Los portadores de pavés estaban entre los primeros en ser derribados. No podían defenderse fácilmente porque sus manos estaban ocupadas, y la mayoría ni siquiera estaban equipados con un arma apropiada. Tal vez una espada corta o una daga, en el mejor de los casos. En muchos casos, tampoco se les daba mucha armadura, haciéndolos blancos blandos para arqueros enemigos. Estos no eran soldados de élite o guardias bien entrenados. Más a menudo, eran campesinos reclutados, auxiliares contratados o los hombres de rango más bajo en la compañía. Su trabajo no era glamoroso y no era opcional. Alguien tenía que pararse entre el ballestero y la lluvia entrante de muerte. Y ese alguien no iba a ser un caballero u oficial en su papel era esencial, especialmente en asedios prolongados, donde intercambios de distancia podían continuar por horas. Los portadores de pavés tenían que mantenerse calmados, disciplinados e inmóviles, incluso cuando compañeros estaban siendo asesinados justo a su lado. En algunos casos documentados, eran atados al pavés para asegurar que no se retiraran, lo que es peor. Estos hombres no eran recordados. Las crónicas hablaban de caballeros valientes, generales astutos y arqueros legendarios, pero rara vez de la figura silenciosa agachada detrás de una losa de madera, absorbiendo castigo para que alguien más pudiera disparar otro tiro. Incluso, en recreaciones o estudios históricos hoy, su presencia a menudo se reduce a un detalle de fondo. Y sin embargo, sin ellos, las unidades de ballesta habrían sido casi inutilizables en batalla abierta en una profesión ya llena de riesgo. Ser el escudo humano para alguien más, sin recompensa y lesión, o muerte casi segura, fácilmente se clasifica entre los trabajos de campo de batalla más aterradores en el mundo medieval. El cuarto trabajo terrible era el de mensajeros en el calor de la batalla. Entregar un mensaje en el medio de un campo de batalla medieval no era solo otra tarea, era una apuesta con tu vida cada vez. Los ejércitos del tiempo no eran filas ordenadas de tropas con auriculares o señales codificadas por colores. Una vez que las espadas chocaban y las flechas empezaban a volar, el ruido, el movimiento y la confusión eran abrumadores. Se volvía casi imposible controlar cualquier cosa centralmente. Así, los comandantes dependían de mensajeros humanos para obtener información vital de una parte del campo de batalla a otra. Estos mensajeros a menudo estaban a caballo, pero no siempre, especialmente en terreno más cerrado o escaramuzas más pequeñas. El trabajo no estaba reservado para caballeros o nobles, pero sí requería a alguien que fuera rápido, calmado bajo presión y lo suficientemente inteligente para memorizar fraseado exacto o instrucciones complejas al vuelo. Un error o retraso podría costar literalmente cientos o incluso miles de vidas. Sí, digamos, los refuerzos no llegaban a tiempo, o una unidad se movía en la dirección equivocada, y los riesgos no se limitaban solo a perderse o ser malentendido. Los mensajeros de campo de batalla tenían que moverse físicamente a través de zonas de combate donde amigo y enemigo estaban mezclados caóticamente. Usar los colores o armadura equivocados podría hacer que te mataran tu propio lado. Peor, si eras detectado por el enemigo, a menudo sabían cuál era tu papel, e instantáneamente te convertías en un objetivo prioritario. Estos mensajeros no estaban armados hasta los dientes. Su trabajo era velocidad, no pelea. Sir Rapid no siempre ayudaba si eras disparado de tu caballo por un arquero, atrapado en una carga de caballería, o si el terreno mismo te traicionaba con lodo o trincheras. Además de todo eso, incluso si un mensajero lograba entregar el comando a tiempo, todavía estaba la cuestión de si el oficial que recibía el mensaje lo creía o lo siguiera. Había muchos casos donde ego, confusión o sospecha llevaban a órdenes, siendo ignoradas, y el mensajero culpado por ello después. En algunas instancias extremas, mensajeros eran ejecutados o castigados cuando una batalla salía mal, incluso si la falla no era su culpa. Así de crítico y frágil era su papel en el mensajero. Se esperaba que recordara palabra por palabra comandos, a veces en formaciones complicadas sin registro escrito y sin respaldo, y tenían que entregarlos bajo condiciones que amenazaban la vida. En un mundo sin comunicación confiable de larga distancia, y donde tiempo de fracción de segundo podría determinar si un asedio era roto o un ejército era rodeado, la tarea del mensajero era absolutamente vital y aterrorizante. Estabas solo, no tenías garantía de respaldo y llevabas el peso de una estrategia entera en tu cabeza, sabiendo que si morías, todo podría desmoronarse. El quinto trabajo terrible era el de portadores de estandarte
y blancos vivientes. En la guerra medieval, pocos papeles eran tan psicológicamente agotadores y físicamente expuestos como el portador de estandarte. Este no era un trabajo ceremonial para desfiles o elevadores de moral después de una victoria. Era una función de campo de batalla vital y también una responsabilidad mortal, el estandarte. Usualmente, una bandera grande y colorida llevando la insignia de un señor, reino o unidad específica del ejército. Era como las formaciones identificaban amigo de enemigo y recibían comandos visuales durante el caos de la guerra. Cuando las formaciones se extendían a través de campos, colinas y terreno cubierto de humo, las órdenes gritadas se volvían inútiles. Ahí es donde entraba la bandera. Mostraba dónde tu unidad se estaba reagrupando, señalaba cuándo presionar, el ataque o retirarse, y más importante, recordaba a todos que su lado todavía mantenía territorio. Perder un estandarte en el medio de una pelea podría desencadenar pánico, especialmente entre soldados de a pie, que podrían creer que su comandante había caído o el ejército estaba en retirada. Así, mantener esa bandera erguida no era opcional, era esencial, pero el hombre sosteniéndola estaba únicamente expuesto. No podía cargar un escudo, ya que ambas manos eran necesarias para agarrar y anclar el poste pesado, especialmente en viento o cuando se movía rápidamente. La mayoría de portadores de estandarte tampoco tenían espada, ya que maniobrarla mientras sostenían la bandera no era práctico. En efecto, eran marcadores de campo de batalla vestidos en tela, no armadura, haciendo los blancos principales para arqueros enemigos, ballesteros y caballería a las fuerzas enemigas. Eran entrenadas para identificar y eliminar portadores de estandarte rápidamente. Matar al hombre sosteniendo la bandera podría romper la línea de un enemigo sin ni siquiera chocar espadas. Algunos ejércitos asignaban escuadrones pequeños de protección para guardar el estandarte, pero incluso entonces, esos escuadrones a menudo atraían igual atención en el peso psicológico de saber que todos podían verte y todos te querían muerto. Era inmenso. Eras un objetivo prioritario, no porque fueras peligroso, sino porque lo que representabas importaba más que tu vida. Ser un portador de estandarte no era algo por lo que los soldados se ofrecieran voluntariamente. Era asignado a aquellos que habían probado lealtad o dado a alguien considerado lo suficientemente prescindible para arriesgar. Así, la bandera caía. Se esperaba que alguien cercano la recogiera instantáneamente, a veces pasando por encima de un camarada moribundo. Para hacerlo, mientras más tiempo se quedara abajo, peor se ponía el pánico. En asedios y batallas de gran escala, múltiples estandartes podrían ser usados para diferentes partes del ejército. Eso significaba que incluso en victorias parciales, unidades más pequeñas podrían disolverse en caos si perdían de vista sus propios colores en a caballo. Era incluso peor. Un portador de estandarte montado tenía que balancearse en un animal que podría asustarse, ser disparado o tropezar mientras mantenía la bandera visible. Si era lanzado de la silla, el portador a menudo no tenía oportunidad de defenderse. El enemigo también reconocía la vulnerabilidad. En batallas como Azincourt o Falkirk, las crónicas describen cómo oleadas de arqueros específicamente apuntaban a las banderas, usándolas como anclas visuales para interrumpir líneas enemigas. El trabajo requería visibilidad, y visibilidad significaba muerte. Tampoco había forma de mezclarse. La ropa de un portador de estandarte era a menudo deliberadamente brillante, diseñada para coincidir con los colores de la bandera y hacerlo más fácil de detectar. En la niebla de batalla, esa distinción podría hacer la diferencia entre reagruparse y huir, pero también significaba que incluso desde cientos de metros de distancia, un tirador hostil sabía exactamente dónde apuntar. Peor aún, durante rutas, cuando un ejército comenzaba a huir en pánico, el portador de estandarte no podía simplemente correr. Soltar la bandera significaba falla. Mantenerla erguida significaba ser atrapado, rodeado o derribado. Muchos portadores de estandarte murieron no en el choque inicial, sino durante la desintegración de sus propias líneas. Algunos historiadores argumentan que el papel era tan simbólico como funcional, y eso puede ser verdad. Pero, en guerra, los símbolos importan. Anclan moral, coordinan movimiento y recuerdan a soldados que su unidad todavía está de pie. La pérdida de una bandera podría no significar derrota estratégica, pero en el campo podría cambiar la marea de emoción humana, que a menudo importaba más que tácticas. El trabajo no requería habilidad de combate de élite, pero demandaba coraje extremo, disciplina
y la habilidad de enfrentar muerte sin arma en mano. Era una tarea que dependía de la confianza de todo el ejército y no ofrecía ninguna de la protección otorgada a aquellos, haciendo la pelea real. En un sentido muy literal, a un portador de estandarte se le decía parade quieto, parade alto, y hazte el blanco más grande a la vista por tanto tiempo como puedas. El sexto trabajo terrible era el de seguidores de campamento y cirujanos de campo. Mientras la mayoría de atención en guerra medieval va a caballeros, arqueros y soldados de a pie. Algunos de los trabajos más peligrosos y perturbadores eran hechos por personas lejos de las líneas del frente. Seguidores de campamento y cirujanos de campo existían en un espacio medio extraño. No eran combatientes oficiales, pero operaban en la sombra directa de guerra, expuestos a sus peores momentos sin las herramientas para defenderse. En cirugía de campo en el periodo medieval era primitiva. En el sentido más literal, los cirujanos no tenían prácticas de sanidad apropiadas, no tenían entendimiento de teoría de gérmenes, y carecían de casi todo tipo de control de dolor, más allá de alcohol o restricción física. Sus herramientas eran hierro y acero, sierras de hueso, cuchillos y hierros cauterizadores. Calentados sobre llamas abiertas ansí, un hombre llegaba con una extremidad destrozada o una herida infectada. La única opción confiable era amputación, y eso venía con una alta probabilidad de que el paciente se desangrara o muriera después por infección. El proceso se realizaba rápidamente, a veces en una tienda cerca del campo de batalla, y a menudo en condiciones donde docenas o incluso cientos de otros hombres heridos yacían gritando cercanse. Esperaba que los cirujanos siguieran trabajando, sin pausa, clasificando heridas bajo presión mientras estaban rodeados de sangre, tierra y desesperación. Estos no eran doctores educados en universidades, sino a menudo barberos, aprendices o clérigos que aprendían a través de repetición y pura necesidad en los seguidores de campamento. Mientras tanto, eran el motor invisible del ejército, cargando suministros, cocinando comidas, tendiendo fuegos, reparando ropa y armadura, y limpiando después de batallas. Esta última parte era particularmente sombría. Después de que la pelea terminara, alguien tenía que lidiar con los cadáveres. Recoger equipo salvable y ayudar a los heridos en las redadas en campamentos no eran raras, especialmente durante asedios o retiradas, y seguidores, muchos de los cuales eran mujeres y niños, eran a menudo los primeros en sufrir si un enemigo rompía. Estos individuos no tenían armadura, armas y protección formal. Su supervivencia dependía completamente de suerte o la buena voluntad de soldados que podrían ellos mismos estar exhaustos, heridos o traumatizados. Es fácil pasar por alto estos papeles en favor de historias más dramáticas, pero sin ellos, los ejércitos colapsarían rápidamente, absorbían peligro de una manera que no dejaba medallas, y rara vez, incluso registros. Su contribución era esencial, y su experiencia, especialmente los médicos, era un roce constante, con enfermedad y dolor que pocos podían soportar por mucho tiempo. El séptimo trabajo terrible era el de los sacrificios de flanco. En la superficie, los flancos de un ejército medieval podrían no parecer el peor lugar para estar estacionado. No estaban en el centro donde el general podría esperar los choques más brutales. Tampoco eran la vanguardia de élite absorbiendo la primera ola. Pero la realidad es mucho más oscura. Los flancos eran los puntos blandos, zonas ciegas estratégicas donde el peligro se filtraba primero y la ayuda llegaba última. Estas posiciones eran típicamente llenadas con las tropas de calidad más baja disponibles, campesinos reclutados, milicias ebronte, reclutas inexpertos o veteranos más viejos no aptos para las filas centrales. Estaban armados con lo que estuviera a mano, a menudo lanzas, hachas o incluso herramientas de granja reconvertidas para guerra, y dados armadura mínima. Si es que el razonamiento detrás de esta ubicación no era ignorancia. Los comandantes sabían muy bien lo que estaban haciendo. El flanco no se suponía que ganara, se suponía que retrasara. La idea era simple y cruel. Mantén al enemigo ocupado en los lados, solo lo suficiente para que las unidades centrales o de reserva lanzaran un golpe decisivo. Eso podría funcionar en teoría, pero para los hombres parados ahí, significaba enfrentar caballería altamente móvil, infantería ligera de flanqueo, o tropas de choque sin el entrenamiento, disciplina o equipo para mantener territorio en batalla. Solo la tensión psicológica podría aplastarlos. Cuando veían unidades enemigas maniobrar hacia ellos, entendían que no eran parte del movimiento ganador. Aaron Sip, incluso peor,
Algunos comandantes intencionalmente permitían que los flancos colapsaran como trampa, alentando al enemigo a sobreextenderse antes de rodearlos con una fuerza de reserva. Mientras eso podría ganar batallas, significaba sacrificar deliberadamente una porción del ejército, a menudo sin decirles. Para los soldados en el flanco, supervivencia se convertía en cuestión de pura casualidad. Si corrían, arriesgaban ser cortados desde atrás, o castigados después por cobardía. Cyril, probablemente serían abrumados por enemigos mejor equipados en un ejército medieval que dependía fuertemente de miedo y jerarquía. Ser visto como débil podría ser fatal, incluso si vivías la pelea. Rara vez había reconocimiento para los hombres que detuvieron al enemigo lo suficiente para hacer posible la maniobra real, sin canciones, sin nombres recordados, solo el entendimiento brutal de que sus muertes eran una necesidad táctica. Incluso aquellos pocos que sobrevivían no eran recompensados, solo eran rotados de vuelta a la misma posición para la siguiente batalla. Y a diferencia de los caballeros o mercenarios que podrían tener los medios para retirarse o comprar estatus, soldados de flanco eran casi siempre plebeyos sin salida. Así, cuando hablamos de los trabajos más aterradores en guerra medieval, las posiciones de flanco no solo eran peligrosas, encarnaban la lógica fría y desechable de planeación de batalla feudal. Estas eran las personas lanzadas en el camino del peligro, no por accidente o infortunio, sino por diseño. Y eso hacía su papel no solo aterrorizante sino profundamente trágico.